¿Cómo están amigos? Seguimos actualizando la información y el día de hoy me quiero referir a algo que seguramente tú has escuchado y que estuvimos revisando también. Quédate en casa para aplanar la curva. Entre todos vamos a aplanar la curva. Amigos, la curva no es más que el conteo de casos de personas confirmadas que han sido diagnosticadas como positivo y también lamentablemente el conteo de casos de personas que han perdido su vida. El día de hoy el Financial Times ha liberado, y digo liberado porque este contenido suele ser de pago, un análisis muy interesante. Tenemos información de primer nivel a continuación. Y como te digo, lo que vamos a revisar suele ser pagado, ¿no? O sea, tú para revisar esto tienes que pagar una suscripción. Sin embargo, por todo este contexto internacional, lo han liberado, así que vamos a aprovechar de leerlo porque hay información muy, muy interesante. Lamentablemente, hay presencia latinoamericana en algunas curvas. Desearíamos que no fuera así, pero parece que es algo de lo cual no vamos a poder escapar tan fácil. Mira, este es el artículo original, te lo voy a dejar abajo en la descripción, pero quiero bajar rápido esa parte porque obviamente, están las palabras prohibidas que no me permiten decir acá. Amigos, me tomé la libertad como siempre de traducir esto al español, así que lo vamos a ir leyendo juntos y analizando los datos. Los costos humanitarios, comienza este artículo, del brote del CBE continúan aumentando, con más de 436.000 personas infectadas en todo el mundo. El número de personas confirmadas que murieron como resultado del B ahora ha superado los 19.600. La proliferación ha sido declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, lo que significa que se está extendiendo rápidamente en diferentes partes del mundo. Más de 180 países han confirmado casos hasta ahora. Wow, y si consideramos que en el mundo existen 194 países, entonces, bueno, es bastante, ¿no? El epicentro del CBE es ahora Europa, con el mayor número de casos confirmados en Italia, y el número de víctimas mortales crece más rápidamente en Italia y España, y no en China, durante la misma etapa del brote. Entonces vamos a ir a la primera gráfica. Aquí ya me indica el texto que vamos a ir a la primera gráfica que está acá. Mira, esto está interesante de analizar. Es buena idea siempre volver a estos datos en este contexto de terror, ¿no? Mira, los datos no son muy positivos precisamente, pero mira, vamos a analizar caso a caso. Aquí tenemos, bueno, lo que aparece en el título: Italia y España tienen más personas atribuidas al CB que China en el mismo periodo. Y aquí, para que esto sea comparativo, mira, fíjate lo siguiente. El eje de la izquierda dice casos acumulados de personas que han fallecido desde la persona número 10 en adelante. Por eso hay muchos países que no están dentro de este gráfico y esperemos que no lo estén. El caso de Chile, por ejemplo. En Chile tenemos 3 personas fallecidas. Los países que tienen 10 hacia arriba los empieza a contar en este gráfico. Ahora, no sé si todos, seguramente van a poner aquí a los países que están peor para poder comparar esas curvas y analizar cómo podemos no llegar nosotros a terminar de esa manera. Entonces tenemos aquí en el eje, puedes ver donde se junta el X con el Y, que está el 10, luego sube al 20, después al 100, al 200, 500, 1000, 2000, 5000 y 10.000. Wow, ese es el conteo que estamos revisando. Y abajo tenemos el número de días, 5 días, 10 días, 15 días. Entonces, a contar de la persona número 10 que pierde la vida, de ahí en adelante se empieza a contar esta gráfica. Y la gracia de eso es que nos permite comparar, porque a partir del 10 esto ya lo hace atemporal, ¿cierto? Es personas fallecidas y de ahí en adelante podemos comparar entre países. Así que este gráfico resulta muy eficiente. Obviamente en el primer lugar Italia, ¿no? Mira, aquí tenemos Italia, gran parte de la población es anciana, dice Large Elderly Population Raises Death Rate, o sea, gran parte de la población que ha fallecido son adultos mayores, que son las personas que están dentro de los grupos de riesgo. Por detrás está España, que está Spain, ¿cierto? La línea de color azul. Y tenemos, mira, el caso de Italia, tú ves una curva que no sé si apunta hacia arriba o hacia abajo, o sea, como que cualquier cosa podría pasar en ese sentido. Es una curva que es un poco impredecible. Uno incluso podría pensar que va a tender a la baja, no lo sabemos todavía. Pero el caso de España es bastante preocupante porque es una curva que claramente tiende hacia arriba. Es como que estuviesen tratando de pillar a Italia en ese sentido. Va subiendo y no tiene indicios de querer parar. A diferencia de China, aquí hay que entender una cosa también, y es que
por temas políticos, puede que China no esté entregando cifras reales. Por lo tanto, esto hay que verlo con cuidado. Tenemos que China se está estabilizando, pero no lo sabemos al 100%. Es algo que no podemos concluir todavía porque hay mucha gente que está diciendo con muy buenas razones que China no está entregando datos fidedignos. Más abajo tenemos a Irán, que es uno de los países más golpeados sin duda. Y fíjate en Estados Unidos, que ha estado bastante errático, es la línea de color rosa, ¿cierto? Ha estado bastante errático, pero tiende a la subida. Tenemos que en la parte, sobre todo de New York, hay mucha gente contagiada en este momento. Estados Unidos está tomando medidas tarde, sobre todo por la ignorancia del presidente, que sigue diciendo una y otra vez cosas que no tienen ningún sentido. Vimos hace poco el presidente de México, ¿no? AMLO, que claro, se mandó ahí una declaración que compartí por Twitter muy desafortunada, llamando a la gente a seguir en la calle, seguir comprando, porque así se estimula la economía social, la economía familiar. Una ridiculez impresionante. Y es increíble como la clase política, ya lo habíamos comentado ayer, como la clase política no ha estado a la altura casi en ninguna parte del mundo. Aquí vimos el ministro que estaba diciendo, el ministro de Salud, oye, el virus quizás muta y se pone buena persona. O sea, una cantidad de frases absurdas, ¿no? Pero fíjate, si seguimos viendo hacia abajo, aquí obviamente hay muchos países entre medio, yo te voy a compartir esto completo en la descripción para que tú puedas analizarlo por ti mismo también, pero mira, si seguimos bajando, tenemos a Corea del Sur, que es impresionante como de alguna forma no tiene tantos casos como el resto, y se empieza un poco que a estabilizar, no sé si concuerdan conmigo, empieza a esta curva, que en el caso de Corea del Sur no es una curva, es una línea recta, casi así en diagonal, pero que de alguna forma vamos a ver que quizás se estabilice, y con los gráficos que tenemos más adelante te vas a dar cuenta que han hecho un muy buen trabajo en Corea del Sur. Japón tenemos más abajo, Irak, ¿cierto? Sigamos bajando porque esto no es el único gráfico que vamos a revisar. Aquí tenemos otro, pero déjame entregarte el contexto primero, traducido al español, aquí lo tenemos. En muchos países, una o una pequeña cantidad de regiones, perdóname, aquí está, ahí está en grande. En muchos países, una o una pequeña cantidad de regiones han soportado la peor parte del virus. Lombardía ha superado a Wuhan como la región más afectada del mundo y en España, Madrid pronto podría superar incluso eso. O sea, lo que pensamos que iba a ser lo peor del mundo, que iba a ser el epicentro, bueno, que fue el epicentro donde todo nace, ¿no? Que es en Wuhan, es superado por Lombardía, Italia. Pero el pronóstico que nos hacen aquí en Financial Times es que incluso España podría superar a Italia. Y eso ya es muy difícil, o sea, ya complica mucho el tema porque Lombardía impresionantemente está en un estado ya que es insostenible. O sea, vemos que hay gente que está donando sus respiradores a otras personas. En situaciones de algunos centros de salud tienen que priorizar a qué personas salvar porque ya no tienen los recursos, ya no tienen todo lo necesario para ayudar a la gente y por lo tanto lamentablemente tienen que priorizar, que esto es lo que vemos en los casos de donación de órganos, ¿no? Cuando la gente está en una prioridad nacional porque no hay para todos y por lo tanto hay que escoger a quién salvar y a quién no. Entonces si nos dicen aquí que España debería superar esa situación, wow, es muy complicado, es muy complicado. Esperemos que tomen las medidas y que se haga todo lo necesario para que no sea así. Fíjate, vamos a volver ahora al gráfico. Mira, este ya es un segundo gráfico que ilustra algo distinto, pero que también vale la pena analizar. A ver, vamos a ver qué dice arriba. Nueva York y Madrid podrían pasar a Lombardía como las subnaciones, dicen aquí. Yo me imagino que se refieren a ciudad peormente afectadas, ¿no? En las regiones del mundo. Aquí está por ciudad, esto está interesante. Fíjate, tenemos el acumulado, el contexto del gráfico para poder entenderlo, el acumulado de personas muertas por el número desde el número 10, de nuevo, la misma variable que en el caso anterior. Muestra la selección de subnación, las regiones en Italia, España, China, Francia, Corea del Sur, Estados Unidos y también UK. Entonces tenemos, obviamente, a partir del 10, ese es uno de los ejes, y el otro eje, el que está horizontal, es el número de días, igual que en el gráfico anterior. Entonces, para que sea nuevamente comparativo, tenemos que hay países que comienzan bastante mal. O sea, mira, en el caso de, por ejemplo, Madrid comienza con 20 al día 0. Al día 0 comienza con 20. Hay algunos que comienzan en 10. ¿Cuál es el verde? Tenemos aquí Ile, que es de Francia. Pero nos vamos a ir a la parte de arriba, donde está Lombardía, ¿cierto? Y se están acercando ya a 5.000 personas fallecidas. Impresionante. Es un país que tú dices que está en guerra. O sea, los números de personas que han fallecido
no tiene ninguna diferencia o de hecho puede ser hasta peor que un país que está en plena guerra, es impresionante. Y fíjate el caso de, bueno, Lombardía que tiende a ir nuevamente, igual que en el gráfico anterior, un poco como a estabilizarse, o sea que no sabes qué es lo que va a ocurrir, pero no, o sea, no podemos predecir que vaya a haber un pic muy grande, ¿cierto? O sea, la tendencia del gráfico es a formar esta suerte de curva. Pero fíjate en Madrid, nuevamente tiende al alza. O sea, si nos fijamos en el comportamiento anterior, el punto anterior, el que le presigue, el que le presigue y así sucesivamente, podemos pronosticar que esto debería seguir en aumento, lamentablemente. ¿Qué tenemos en Wuhan? Obviamente, insisto, en las cifras no podemos confiar al 100%, pero tenemos una ciudad que lo está de alguna forma convirtiendo ya en una curva, o sea, debería estar en descenso. Ahora, obviamente yo no me fío porque el gobierno chino no se caracteriza mucho por ser transparente y aquí no tiene ningún incentivo a entregar cifras reales, sobre todo porque es como el país del mundo que está más cuestionado precisamente por ser el inicio del brote. Mira, tenemos Emilia Romana, Nueva York, wow. ¿Estás viendo Nueva York? Aquí el punto celeste. Nueva York no tiene, bueno, sí tienen hartas personas fallecidas, tienen más de 200. Pero fíjate, esa no es una curva, esto es una línea hacia arriba. O sea, mira cómo saltan del 100, un poquito más del 100 al 200, pero de una forma, de una facilidad impresionante. Y que podemos pensar que esto va a tender. O sea, estamos recién en Nueva York, están en el día 5, con más de 200 personas. Imagínate cómo van a estar en el 10. Si tú puedes pronosticar de alguna forma, hacer un pequeño modelo predictivo mental sobre cómo están y cómo van a estar, hay un pronóstico que no se ve nada positivo. O sea, este es un mal momento para estar en Nueva York realmente. Washington, ahí lo tenemos abajo. Daewoo, no sé dónde será Daewoo, perdón la ignorancia. California, pero vamos viendo cómo se van comportando las diferentes ciudades. Sigamos leyendo el contexto, muchachos. Aquí lo tenemos. Los estados de Estados Unidos también muestran trayectorias muy diferentes. Sí, lo acabamos de ver. Washington vio el primer brote en los Estados Unidos, pero su número de muertos ha aumentado relativamente lento desde entonces, es cierto. La curva de mortalidad de Nueva York es mucho más pronunciada. Sí, lo habíamos visto, ¿no? En la mayoría de los países occidentales, el número de casos ha aumentado en aproximadamente un 33% por día, una señal de que otros países podrían enfrentar el mismo desafío que Italia. Ya, esto es bien categórico, o sea, lo que están diciendo aquí los especialistas, los expertos del Financial Times, es que hay algunos países que van a enfrentar un desafío, que van a enfrentar este panorama distópico y terrible que está enfrentando Italia. Yo con todo el corazón espero que se equivoquen porque yo no sé si vamos a responder como está respondiendo Italia. Yo no sé si es que hay países que están preparados para enfrentar lo que está enfrentando Italia, porque es un escenario extremadamente complicado. Realmente espero que se equivoquen, pero al menos las cifras nos indican que no. O sea, en el caso de Estados Unidos yo creo que van a haber partes que van a enfrentar una situación bastante parecida. Esperemos equivocarnos, muchachos. La ciudad-estado asiática de Singapur y el territorio de Hong Kong están en una trayectoria diferente en términos de crecimiento en el número de casos. La tasa de aumento hasta ahora ha sido relativamente contenida a través de medidas rápidas y estrictas. Singapur y Hong Kong lo han hecho bien en este respecto y tiene mucho que ver con lo que conversamos ayer. Esa cultura tiene otra manera de funcionar. Son mucho más estrictos y la gente tiende a hacer más caso también. Aquí tenemos muchos casos de gente que simplemente no respeta las cuarentenas en algo que, wow, o sea, es inentendible. Ahora se han registrado al menos 100 casos confirmados en 78 países del mundo. Y solamente para precisar, muchachos, no es que a mí me guste mucho más el modelo autoritario. De hecho, tengo que decir que no me gusta más el modelo autoritario. Pero en el caso de Singapur y Hong Kong han respondido bien. A diferencia de, obviamente, Wuhan, donde empezó todo, que no tenemos cifras reales por lo mismo, porque hay un gobierno ahí que no podemos confiar demasiado. Entonces seguimos bajando, tenemos otro gráfico aquí y vamos a ver que de a poco y después de esto creo empieza a aparecer Latinoamérica. Mira, fíjate, analizamos este gráfico. Bueno, aquí ya pueden ver abajito que ya empezó a aparecer Latinoamérica. Tenemos a Argentina, tenemos a Chile, tenemos a Colombia, pero no nos adelantemos porque tenemos que revisar esto primero. Vamos paso a paso, esto hay que verlo con tranquilidad. Vamos a ver, aquí tenemos otro gráfico. País por país, cómo el CBE, cómo los casos de CBE tienen una trayectoria comparada. Perfecto, entonces, a ver, tenemos en el eje de la izquierda, dice el número de casos acumulados
confirmados por el número de días después de los 100 casos. Vale. Entonces el eje de la izquierda, el que dice 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 y de ahí para arriba hasta 100.000, son los casos confirmados. De ahí empieza a contar para poder hacer esto comparativo. Y luego el eje de abajo es nuevamente el número de días. 5 días, 10 días, 15 días. Vamos a revisar entonces. Casos confirmados. ¿Quiénes son los que más tienen? Bueno, China siempre lo fue por mucho tiempo. Y mira, fíjate acá. China es el país que tenía más casos confirmados, pero fíjate cómo empieza a ser sobrepasado y Europa ya lo sobrepasó. O sea, Italia estaba aquí en un punto junto con China que era muy parecido. Era extremadamente similar. España también se empieza a imponer. Estados Unidos. Fíjate cómo es que el caso de Estados Unidos es impresionante cómo actuaron tarde. Mira, no quiero pensar que en Estados Unidos van a tener una situación peor que la italiana, pero yo no lo veo tan difícil. El caso de Estados Unidos con gente confirmada es impresionante, ya superaron los 50.000 en poco tiempo. Estados Unidos tienen 20 días desde que ya superaron los 50.000. Italia pasó los 50.000 mucho después del día 25. O sea, Estados Unidos está en un momento previo al italiano y sin embargo tiene más casos. Y tener más casos se correlaciona directamente con tener más personas fallecidas, evidentemente. Seguimos revisando. España también no es tanto una curva, parece una línea hacia arriba. Alemania también. Italia, qué decir, hacia arriba. Irán, mira, fíjate en el caso de Irán. Irán como tiende a querer bajar esto. Obviamente no hay certeza, nadie puede ver el futuro, pero podemos ver las cifras y pronosticar algo y poder comprender esto un poco más preciso. Mira, el caso de Corea del Sur es impresionante. Te das cuenta que Corea del Sur, la línea de color celeste que está casi al medio, un poquito al medio arriba, impresionante. De hecho, aquí lo destacan. Dice Huge Test and Trace Program. Bueno, aquí dice que realiza muchos test y el programa de trazado, ¿no? O sea, de poder entender de dónde vienen los casos. Y claro, empiezan a controlar el brote. Fíjate como en el caso de Corea del Sur, esto ya empieza a ser casi una línea recta. O sea, empiezan a controlar el tema. Si tú vives actualmente en una ciudad de Corea del Sur, hay un anuncio, hay como un micrófono gigante que ponen. Bueno, no es un micrófono, un parlante en realidad, donde el gobierno anuncia cuántos son los casos confirmados en esa ciudad, a qué lugares no deberías ir porque hay más opción de contagiarte, y te van confirmando eso cada hora. O sea, hay un monitoreo impresionante donde se están permitiendo trazar algunos casos. O sea, incluso en esa situación donde hay muchas personas contagiadas, ellos pueden lograr entender que la persona, no sé, 50.000, no, ¿cuántos casos tienen ellos? Menos de 10.000. Que la persona 9.000, por ejemplo, está relacionada con la persona 8.000 y tanto. No sé, estoy inventando la cifra, pero pueden trazar algunos casos. Obviamente no todos, porque estamos en una fase que es complicada, donde ya no se puede trazar. Pero en el caso de Corea del Sur sí se lo están permitiendo. Y están haciendo muchos test. O sea, obviamente ellos tienen muchos contagiados porque lo están contando. O sea, hay países que aparecen con 0 porque no los cuentan simplemente, no porque no los tengan. O sea, cerrar los ojos ante esto tampoco es la solución. No tiene ningún sentido decir no voy a controlar a nadie para aparecer con 0 porque después esa gente eventualmente se puede complicar. Entonces en Corea del Sur empezaron a testear mucho, toda la gente lo empiezan a diagnosticar y ahí empiezan a hacer esto que estamos viendo en la curva, que es impresionante. O sea, un trabajo de eficiencia a otro nivel. Mira, Japón también. Mira, normas sociales muy fuertes y también mucha obediencia y el uso de mascarillas. Dice aquí en Japón, está destacado porque tiene pocos casos. Para ser un país tan grande tiene pocos casos. Singapur, cuarentena estricta, reglas y también, también lo que se refiere al contacto con la gente. Hong Kong también, cierre de escuelas, cuarentena y también respuesta de la comunidad. Estamos viendo cómo estos países responden muy bien. Corea del Sur, Japón, Singapur, Hong Kong. Impresionante, o sea, están teniendo una respuesta que es un ejemplo a nivel internacional, y lamentablemente en la parte de arriba tenemos sobre todo Europa, o sea, tenemos a Italia, tenemos a España, bueno, aquí tenemos a América, Estados Unidos, Irán también aparece y obviamente China porque es el inicio. Pero en el caso de Estados Unidos no deberían estar ahí. O sea, yo entiendo en el caso de Italia porque ellos se equivocaron con diagnosticar el ingreso del virus al país y no lo vieron venir bien. O sea, no entendieron cuando entró, cerraron el aeropuerto, dijeron estamos listos, nos salvamos y el virus entró por otra parte. O sea, es como que entró por la puerta trasera. Tú cerraste con candado la puerta principal de la casa, pero el delincuente entró por la ventana, no lo viste venir, igual te asaltó. Eso les pasó a Italia.
España también actuaron tarde, tardísimo, pero Estados Unidos tuvo un poco más de tiempo. O sea, esto se empieza a extender por Asia, sube después, luego empieza por Europa y después recién en América, después a Latinoamérica. Nosotros tenemos más tiempo aún. Pero Estados Unidos, no debiendo estar ahí, reacciona mal. Y me llama la atención porque, o sea, los científicos de Estados Unidos son los más conocidos del mundo, ¿no? O sea, tienen una ciencia de primer nivel, pero lo que no ha estado a la altura ahí, nuevamente, es la política. Impresionante cómo Estados Unidos se convirtió en un ejemplo de cómo hacer las cosas mal. Bueno, aquí tenemos que revisar esto. Sí, aquí yo creo que... Ojalá que se equivoque esto. Mira, vamos a leer el contexto. Ojalá que estemos equivocados en todo lo que estamos diciendo, porque es bien potente. El Financial Times está mapeando el virus y su impacto económico a medida que se propaga. Vuelva... Ah, ya, bueno, eso ya... o sea, muchos están... aquí es como un momento publicitario, porque mucha gente está monitoreando eso. La Universidad de Hopkins es la número 1 en ese sentido. Entonces dice, bueno, los datos para este mapa provienen de un tablero mantenido... espérate, me perdí en el texto. Aquí está. Mantenido por el Centro de Ingeniería de Ciencias de los Sistemas de la Universidad de Johns Hopkins. Ah, qué bueno que dieron los créditos, porque ellos son los que lo están llevando en este sentido. Que ha combinado datos de la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, los Centros Chinos para el Control y Prevención también. También incorpora datos del sitio web de la comunidad. Bueno, aquí esto es como un agradeciendo, ¿no? Esto lo puedes leer en detalle en el texto que ya te pasé, que está en la descripción. Pero mira, fíjate en esto. Los números de casos han pasado 100 en 35 países europeos. Aquí está media rara la traducción. Han pasado, no estoy seguro de qué quiere decir. Vamos a revisar el texto original para entenderlo mejor. La región ahora representa el 75% de los nuevos casos diarios. Y aquí nos invitan a ver la gráfica. Mira, vamos a ver el texto original porque no me quedó muy claro con la traducción. Así que vamos a verlo en su idioma original. Aquí está, mira, este es el brote. Un outbreaks es un brote, ¿cierto? Brotes que están ahora en camino en docenas de otros países, que algunos tienen trayectorias similares a la de Italia. Mira, aquí no son muy precisos, tengo que decir. Me gustaría que fueran un poquito más precisos, porque dice que algunos países de estos tienen trayectorias iniciales similares a la de Italia. Y aquí figura, por ejemplo, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador. ¿Qué más está por acá? Países de aquí, de la región. Mira, Irlanda también está. México también está. Panamá, Perú. Está toda Latinoamérica aquí metida. ¿Quién más anda por aquí? Uruguay, aquí está al final. Bueno, Uruguay está recién empezando con esto, pero igual me parece que es demasiado anticipado poner a Uruguay acá. Pero mira, según lo que nos dicen aquí en el Financial Times, dicen que estos son los casos acumulados desde el número de casos acumulados por el número de días desde el 100, desde el caso 100. Vale, o sea, también para hacerlo comparativo, empiezan a contar desde el caso 100 en adelante, el caso confirmado 100, y de ahí lanzan esta proyección. Mira, vamos a tomar un ejemplo, el primero que salga, Argentina. Entonces aparece Argentina desde el 100 y comparan la curva de Argentina con la italiana, que es la que está más arriba, ¿cierto? Está la italiana, está la del Reino Unido y está la de HK, que debe ser Hong Kong, que es una curva que es a la que deberíamos parecernos más porque tiene menos contagios. Y obviamente aquí ya está completamente distinto Argentina a Hong Kong, por ejemplo. O sea, no se parece nada a Hong Kong, sino que se parece más a Italia. Al menos en su inicio. Ojo con esto. Esto aquí, mira, para evitar pánico, esto no quiere decir que todos los países de esta lista se van a comportar igual que Italia. Para nada. Nadie puede ver el futuro, ni siquiera los modelos predictivos. Los modelos predictivos, como los que estamos viendo, tienen pueden parecerse quizás un poco a la realidad, pero siempre se pueden equivocar. Y decir que tu país se parece a la curva italiana en un comienzo no quiere decir que va a ser 100% igual. Siempre hay un margen de error y no se puede predecir tanto tiempo después. Nosotros en Latinoamérica tenemos la ventaja de que todo lo que está ocurriendo en Europa es una ventana del futuro que podemos evitar, ¿no? Entonces, si vemos en este gráfico, vemos a Argentina que se parece más inicialmente a la curva italiana, ¿cierto? Pero también podría irse a la del Reino Unido. ¿Por qué no? O sea, puede ser, está en un inicio.
La curva de Chile ya está un poquito más avanzada porque hay muchos testeos y hay muchos casos confirmados. Hay más de 1000 ya en Chile. Entonces ya con ese antecedente podemos ver que se parece claramente más a la italiana, al menos en el número de contagios, no el de muertos. Y también a la del Reino Unido, también podría atender a eso. Ahora, a la de Hong Kong definitivamente no se parece en nada. Mira, Uruguay, por ejemplo, que está bajito, está recién empezando. Yo no lo pondría aquí porque, o sea, claramente no se parece a la de Hong Kong, pero puede ser cualquier cosa todavía. Es algo que están haciendo. Y ahí, bueno, está el detalle que ustedes pueden revisar y que se los voy a dejar en la descripción. Aquí tenemos los casos confirmados y los casos de personas fallecidas. Esto me parece que no agrega tanto valor porque ya lo tenemos de la Universidad de Hopkins, que es mucho más preciso en ese respecto. Aquí tenemos parte del impacto económico, para qué decir que obviamente es muy duro. Aquí tenemos el caso de la economía china después del COVID-19 y wow, o sea, mira, fíjate, 2020 cómo cae. Mira, está el cierre de Wuhan, ahí es cuando parte el cierre. Y después hay un deterioro evidente. No hay duda de eso. Y aquí aparece una lista de todos los países con los casos confirmados, con el número de personas fallecidas. Pero esto ya lo hemos revisado, así que me parece que al menos en ese respecto no agrega demasiado valor aquí el artículo. Simplemente voy a terminar de darte el contexto que nos dicen acá. La desaceleración de China debido al brote de CB ha sido pronunciada y consecuente para la economía global. Para seguir estos cambios, el Financial Times ha construido su propia medida de desaceleración y la recuperación naciente en la economía china. Si les interesa ese dato, insisto, el link está para ustedes en la descripción. Los datos oficiales van a la saga de la actividad ya que son principalmente mensuales y los datos de China a veces se consideran abiertos a la manipulación política. Ya, qué bueno que lo digan porque los gráficos que involucran a Wuhan, que involucran a China en general, puede que no estén correctos. O sea, mira, yo no me creo, sinceramente, yo no me creo que China de repente esa curva la está bajando a lo loco. No, o sea, no. Que están tomando medidas, sí, que están haciendo algunas cosas bien, sí, pero que de repente la curva bajó y ahora está en cero casi, no. O sea, también hay que mirar ahí un poquito debajo del agua y entender que China no va a ser 100% transparente con los datos. Hay que considerar que desde el inicio de todo esto no fueron transparentes. El primer científico que habló de esto lo mandaron a callar, o sea, lo fueron a ver a la casa de los policías, le dijeron, oye, compadre, ahí calladito porque si no te puede llegar un cachetazo. Lo fueron a amenazar realmente, así que no sé, hablando de modelos predictivos, si uno juzga el patrón de comportamiento de China en el último tiempo, es para no confiar tanto, ¿vale? A ver, bueno, esto básicamente es un cierre, lo pueden leer ahí en el link que les dejo en la descripción. Pero es bueno leer esto, es bueno entender las cifras y comprender, esto no es para asustarse, esto es para evitar. Los modelos predictivos sirven para evitar, sobre todo cuando tenemos la gran y tremenda ventaja en Latinoamérica de que estamos viendo hacia el pasado. O sea, tenemos la oportunidad única de mirar qué es lo que pasó antes y evitarlo ahora. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Ya vemos que Estados Unidos no la aprovechó, se equivocaron en lo mismo. A pesar de que tuvieron tiempo de reacción, recién ahora están tomando medidas mucho más estrictas. Y yo siento que aquí en Latinoamérica las estamos tomando. Hay muchas cosas más por hacer, por supuesto. Hay muchas cosas más por hacer y hay cosas que yo también critico bastante. Pero tenemos que evitar cometer los errores que han cometido en Europa, que han cometido ahora en Norteamérica, en Estados Unidos en específico. Tenemos la ventaja del tiempo. Tenemos la ventaja de que esto empezó casi que al otro lado del mundo, por lo tanto podemos reaccionar. Esperemos que así sea. Vamos a seguir entregando la información pertinente, se siguen liberando estas publicaciones que tienen gran valor, porque acabamos de ver un modelo predictivo súper preciso, las vamos a seguir trayendo. Recuerda que hoy día más tardecito, ¿cierto? A las 20:30 horas hora de Chile tenemos un Iván en vivo con tema libre. Yo sé que están ahí en el chat, que todos quieren comentar. Y ahí a las 20:30 horas vamos a leer todo y vamos a tener esta conversación con mucha más interacción del chat, ¿vale? Así que gracias por estar. Un abrazo grande. Si les ha gustado esto, like, suscribirse, siempre ayuda. Quédense en casa. Que estén bien.